En el tema de hoy exploraremos el poder transformador de la palabra de Dios. Estudiaremos símbolos de la palabra como la luz, el fuego, el martillo, la semilla y el pan. Y estas imágenes son variadas y tienen una cosa en común: revelan el poder de la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas. Y cuando compartes la palabra de Dios con las personas en tu esfera de influencia, es como la luz que los guía a través de los valles oscuros de sus vidas. Es como un fuego que arde dentro de sus almas. Es como un martillo que rompe sus corazones duros. Es como una semilla que silenciosamente crece y produce los frutos del Espíritu en sus vidas. Es como el pan que alimenta su hambre espiritual. Así que hoy descubriremos el poder transformador de la palabra de Dios. Ve por tu Biblia, ya sea en tableta, teléfono, computadora, y en un momento más regresaré. Comencemos el estudio con esta hermosa promesa, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando testificamos, hablamos de Jesús. ¿Pero qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección y el regreso de nuestro Señor si no tuviésemos las Escrituras? Aunque la naturaleza revela la majestad y el poder de Dios, no revela el plan de salvación. Porque Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo, es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y aún así, sin la palabra de Dios para explicar completamente la verdad divina, la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones es limitada. Porque la palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús. Es la palabra viviente. Mejor dicho, Jesús es la palabra viviente. Esta es la palabra escrita. Y ambas se complementan. Una explica a la otra. Y aunque los líderes religiosos estudiaban la palabra de Dios, muchos no entendían su mensaje principal. Y Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que correctamente entendida, cada enseñanza de la Biblia refleja la belleza del carácter de Jesús. Y cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos razón y que la otra persona está equivocada. Es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos. Ahora nota estos 5 símbolos que se usan para describir la palabra de Dios en estos pasajes. ¿Y por qué crees que estos 5 símbolos fueron elegidos para representar la palabra de Dios? Vamos a leer varios versículos en Salmos, Jeremías, San Lucas, etc. Comencemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebrantará la piedra? Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, los variados símbolos utilizados en estos pasajes describen algunas de las funciones principales de la palabra de Dios. Y cuando compartimos las Escrituras con otros, es como una luz que ilumina la vida, porque Jesús es la luz del mundo. Él rompe la oscuridad de su malentendido acerca de quién es Dios y la naturaleza de su carácter. Las mentes oscurecidas con una tergiversación de Dios ahora son iluminadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y según Jeremías, la palabra de Dios es como un fuego y un martillo. Consume la escoria del pecado, el pecado que está en nuestras vidas, y ahora rompe nuestros corazones duros, los quebranta. Y cuando ayudamos a las personas a ver en las Escrituras la gloria de Jesús, sus corazones duros se rompen y el fuego del amor de Jesús consume la escoria del egoísmo, de la codicia, de la lujuria y el egoísmo. En otras palabras, hay una conversión, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Pero la palabra de Dios también se compara a la semilla. La característica clave de la semilla es que da vida.
Que la semilla crezca lleva tiempo. No todas las semillas germinan al mismo tiempo, no todas las plantas crecen al mismo tiempo, ni al mismo ritmo. Pero en las condiciones adecuadas, la vida en la semilla irrumpe a través del suelo hacia una nueva vida. Y cuando plantamos la semilla de la palabra de Dios en los corazones, y las compartimos y las ponemos en las mentes de los demás, no siempre veremos resultados inmediatos, pero en silencio la semilla está creciendo y en el tiempo dispuesto por Dios, si responden a los impulsos del Espíritu Santo, producirá una cosecha para el reino de Dios, una cosecha abundante. Por eso, amigo y amiga, ten paciencia, siembra, esa es tu tarea y la mía, siembra y en su momento Dios dará los frutos. Jesús compara su palabra también con el pan nutritivo. Y como muchos de nosotros sabemos, hay pocas cosas tan satisfactorias como una buena hogaza de pan. La palabra de Dios satisface el hambre del alma y nutre nuestros anhelos espirituales internos. Y al compartir las promesas de la palabra de Dios con otros y ayudarlos a descubrir a Jesús, que Jesús es la palabra, es el pan de vida, sus vidas serán transformadas por su bondad y encantadas por su amor, asombradas por su gracia y satisfechas por su presencia. Amados, hay poder creador en la palabra de Dios. La energía de su palabra crea la materia de la nada. Y ese mismo poder está en su palabra escrita. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otro texto en Salmo 33, 6 y 9. Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. La palabra de Dios es una palabra viva. Lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. ¿Sabe? Las palabras humanas pueden hablar de lo que es, pero Dios habla de las cosas que aún no se han hecho y luego las crea por el poder de su verbo. La palabra de Dios es una palabra creadora. La palabra audible que procede de la boca tiene el poder de crear todo lo que proclama. En la historia de la creación, por ejemplo, Génesis 1, la expresión dijo Dios se usa repetidamente. Las palabras declarativas de Dios tenían tal poder cuando Él habló que apareció tierra seca, brotaron plantas, florecieron árboles frutales, flores, surgieron animales, surgió toda la vida, el poder de su palabra hablada. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis 1 para la actividad creadora de Dios y es la palabra bara. Esta forma particular se usa a fin de describir la actividad de Dios para crear algo de la nada. Y el verbo se usa solo cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede crear, y lo hace a través del poder de su palabra hablada. Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino también lo mantiene y sustenta a través de ella. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita. ¿Captas tú el potencial que hay en todo esto cuando tú presentas la palabra de Dios a otra persona, cuando tú expones tu vista, tus sentidos a lo que Dios dice? Estás recibiendo la vida de Dios en tu vida y compartiendo la vida de Dios a otras personas. O sea que el mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la Escritura. Él está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos con otros.
Hay un poder creativo que cambia la vida y da vida en la palabra de Dios. Mira lo que dice Ellen White en el libro de Educación. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Bueno, hay múltiples beneficios en estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, mejor dicho, el apóstol Pedro, y también Pablo, pero Pedro nos dice que a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y Santiago habla de la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y Pablo agrega, la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, la Biblia tiene un propósito redentor. Al ver a Jesús en toda la Escritura, somos cambiados. Al contemplarlo en su palabra, llegamos a ser como Él. Mira esta otra hermosa cita del libro El conflicto de los siglos. Dice, es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Pero, ¿qué otros beneficios adicionales provienen de estudiar la palabra de Dios? Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Jesús dijo esto en San Juan 17, 14 al 17, lo registra. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso, amados, testificar no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestras vidas, tenemos la credibilidad de decirles a los demás cómo puede bendecir sus vidas también. Piensa en un momento de dificultad que enfrentaste personalmente y cómo la palabra de Dios demostró ser una fortaleza para ti. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Sabes que se han contado más de 3,000 promesas en la palabra de Dios? Yo he encontrado 3,573 promesas y en mi Biblia de estudio las tengo subrayadas de un color verde. Porque cada promesa, como dice la palabra, como dice el himno, son apoyo poderoso de mi fe. Alguien dijo que son cheques en blanco firmados por Dios, que están respaldados por el banco del cielo. Ve y cóbralos, porque están respaldados por el banco del cielo. Porque las promesas provienen del corazón de Dios, de un corazón amoroso, de alguien que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice la Escritura. Las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. ¿Captas tú esto? ¿Quieres una vida de éxito? ¿Quieres una vida realmente vibrante, una vida de crecimiento, una vida de un continuo regamiento? Comienza a orar reclamando lo que Dios ha prometido y verás que Dios cumple. ¿Cuántas veces nos frustramos pensando que Dios no nos responde? Porque oramos de acuerdo a lo que Él ha prometido. Comienza a orar y a memorizar las promesas de Dios. Grábalas en los pasillos de tu memoria y verás cómo Dios responde y le darás crédito a Dios. Y habrás entrado en el camino de la bendición, en el camino donde cada vez que oras verás más y más oraciones contestadas, porque estás reclamando lo que Dios ha prometido y Él lo respalda con su nombre. Por eso cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestras vidas y en las vidas de ellos.
Las promesas de la palabra de Dios son como los cheques de viajero, ¿verdad? En momentos en que las personas se van de vacaciones a un país extranjero y no quieren arriesgarse a llevar efectivo, compran cheques de viajero, cheques del banco, ¿verdad? Y estos cheques de viajero están libres de riesgos. Se pierde uno o se lo roban, el banco lo respalda. Y cuando compra los cheques, los firma y luego, cuando los cambia, los firma nuevamente. Las promesas de Dios están respaldadas por todas sus riquezas en gloria. Las riquezas inagotables del cielo nunca se agotan, hermanos. Son inagotables, valga la redundancia. Lo mejor de todo, sus beneficios ya han sido comprados para nosotros en la cruz. Ya son nuestros por fe. Y todo lo que hacemos es aceptar las disposiciones de sus promesas por fe, e incluso la fe misma es un regalo que Dios nos da. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él enfatiza esta realidad divina en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el apóstol Pedro esclarece esta promesa declarando que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que a través de la muerte de Cristo en la cruz y su victoria sobre Satanás y los principados y potestades del infierno, Él ha provisto todo lo necesario para que vivamos una vida espiritual piadosa. Y Él también promete satisfacer nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades básicas. Mire 1 Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reclama, memoriza esta promesa. Vamos a Filipenses capítulo 4, 13 y 19. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas promesas nos hablan de algo diferente, pero la imagen de Dios que nos brinda es muy similar, porque revelan un Dios de perdón, un Dios amoroso, un Dios con un poder infinito y que se preocupa por nuestras necesidades básicas, suplirá todo lo que os falta. Y aquí se refiere a cosas espirituales como también materiales. Nos da la seguridad estas promesas de que Dios se preocupa profundamente por nosotros. Hay tantas promesas maravillosas de Dios en la Biblia. Y cuando por fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y las creemos porque Cristo ha prometido, resulta que las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras, se tornan realidad. Es la falta de fe en la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido en su palabra lo que limita el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Es como cuando tienes un ticket de un avión. Tú lo tienes, ya tienes el viaje en potencia, pero tú tienes que subir al avión. Y si lo tienes guardado allí, no vas a hacer el viaje. Tú necesitas hacer efectivo ese viaje, tomar ese ticket, entrar al avión y decir, ahora hago el viaje. Así que, amiga, ora para que Dios te guíe a alguien que necesita las promesas esperanzadoras que se encuentran en la palabra de Dios. Ahora yo quiero decirte, las buenas noticias son para compartir, ¿verdad? Claro que sí. Piensa en los momentos de tu vida que te han deleitado tal vez una buena noticia. Te ha llegado una buena noticia. Puede haber sido el día en que te comprometiste para casarte, el nacimiento de un hijo, un nuevo trabajo, o la compra de un automóvil o una casa nuevas. Estabas tan emocionado que no podías esperar para compartirlo. Es más, todos se enteraron ya enseguida porque tú no pudiste guardar silencio. Porque es maravilloso compartir nuestra alegría con los demás. Pero sabes, la mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Y cuando descubrimos nuevas ideas en su palabra acerca de la salvación que hay en Cristo, nuestros corazones se llenan de alegría y anhelamos contarle a alguien más ese descubrimiento que hemos hecho, esa buena noticia. Cuando los líderes religiosos intentaron detener la predicación de los apóstoles, mira, Pedro declaró, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Y me viene a la mente una cita de Ellen White del Camino a Cristo, la cita clásica de la página 66, que nos dice así: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. ¿Tienes el deseo de compartir? Y amados, si no lo tenemos, es claro, no estamos yendo a Jesús como debemos. Porque tan pronto como vamos a Jesús, nace en el corazón el deseo en forma automática de compartir cuán grande amigo hemos encontrado con Él, en Él. Por eso dice Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que el apóstol Pablo nunca se cansó de contar su historia, la historia de su conversión. Su corazón desbordó de alegría en Jesús, y para él las buenas noticias eran para compartir y no podía estar callado. Y a medida que entregamos nuestras vidas a Cristo y a su servicio, Él abrirá puertas de oportunidad para saber hablar palabras al cansado o en el momento adecuado a aquellos cuyos corazones Él ha abierto. En todos nuestros testimonios debemos tener en cuenta 3 principios bíblicos: lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Y ahora, para concluir, la palabra de Dios, como dijimos, es una palabra viva. Otros libros pueden ser inspiradores, pero la Biblia está inspirada y contiene el poder del dador de la vida. Por eso, amados, nuestros púlpitos debe ser un lugar donde se predique y se sature a los miembros con todo el mensaje de la palabra de Dios. No un lugar de motivación, porque eso lo puede hacer cualquiera, desde un club, desde cualquier lugar. No son charlas motivacionales. Lo que necesitamos es ser soaked, como dicen, empapados por la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta el evangelismo. Y especialmente porque son temas, son presentaciones temáticas, donde no se agarra solamente un versículo y allí se cierra la Biblia y se pueden contar historias. Hermano, se habla de todo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a ese tema. Y hay poder en la palabra de Dios. Y la gente sale sabiendo no tanto esa bonita historia, no tanto esa emoción en que me sentí también, sino que dijo Dios en su palabra. Hay vida que viene de la palabra de Dios a la vida de la persona. Así que la Biblia no contiene simplemente la verdad, es la verdad en su misma esencia. Las verdades vivas de la Biblia no solo declaran lo que es así, sino que logran lo que declaran en la vida de los que creen. Dios está trabajando en los corazones de los que nos rodean. Así que si tenemos el discernimiento espiritual para ver dónde Dios ya está trabajando, observaremos regularmente oportunidades y las hay a cada momento, cada día, porque nadie es una isla, estamos en contacto con muchos. Encontraremos oportunidad para compartir su palabra con otros. Y aun cuando estemos encerrados, aun cuando esta pandemia ha afectado tanto, déjame decirte, hay oportunidades de oro, puertas que se abren a través de teléfonos, de computadoras, de diferentes medios, de las redes sociales, para ser una bendición para otros y compartir un mensaje de vida. Mientras Dios prepara el terreno del corazón, tenemos la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio. El Espíritu Santo preparó los corazones de Nicodemo, la mujer junto al pozo, la mujer con el problema del flujo de sangre, el ladrón en la cruz, el centurión romano y muchos otros para recibir su palabra antes de que Jesús los encontrara. Y a través de las circunstancias de sus vidas y las impresiones del Espíritu Santo, ahora estaban preparados para recibir el mensaje de Cristo. Es posible que tengamos dudas naturales sobre preguntarle a la gente si podemos orar con ellos, compartir una promesa bíblica o darles una pieza de literatura. Pero la mayoría de las veces, cuando nos sentimos impresionados a compartir nuestra fe con alguien,
es porque el Espíritu Santo nos impulsa y ya ha impresionado a esa persona para que reciba nuestro testimonio. Si alguien viniera a ti sintiéndose terriblemente culpable por algo y necesitara el perdón de Dios, pregunto, ¿qué consejo le darías y qué textos bíblicos compartirías? ¿Tienes tú detrás de tu Biblia marcadito algunos versículos claves o promesas con las cuales puedes compartir? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con la culpa y el poder del perdón de Dios en tu propia vida? A veces Dios trae personas a nuestras vidas porque anhela que conozcan su verdad. ¿Cómo podemos ser sensibles a la dirección de Dios? Reflexiona más sobre el poder de Dios y la palabra, cómo se revela en la historia de la creación y en la creación misma. Porque apenas podemos comprender el concepto del universo mismo porque es muy grande, es muy vasto. Y pensar que el Dios que lo creó debe ser aún mayor que lo que Él creó. Por eso, hermanos, ¿de qué manera podemos obtener consuelo al saber que el Dios al que servimos es tan poderoso, tan grande? Y no solo es poderoso, sino también nos ama. ¿Qué esperanza podemos sacar de saber estas cosas acerca de Dios? ¿Y cómo puede este conocimiento ayudarnos a ser mejores testigos para otros acerca de Él? Preguntas que debemos contestarnos, con las cuales somos confrontados cada día. Dios nos ayude a hacer de su palabra nuestra guía, empaparnos de ella y compartirlas con otros. Esta misma semana, este mismo día, esta misma tarde, oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra escrita que es vida para nuestras vidas. Y gracias por la palabra viva, la palabra viviente que es Cristo Jesús, que vino a encarnarse para mostrarnos cómo es Dios, cuánto nos ama. Gracias porque aquí tenemos el manual completo para vivir felices aquí y nos da la fórmula para vivir para siempre. Bendícenos, ayúdanos a estudiar tu palabra, a hacerla parte de nuestras vidas y compartirla con otros. Danos ese privilegio, esa oportunidad. Hoy mismo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros para que sintonices este canal, que vean este programa nuevamente, que estará por las redes sociales, por los diferentes canales de televisión, en los diferentes sitios de internet, y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si lo dudas, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.